get sick of fashion all the time. Why? It's just too intense, it's too much, it's too many collections. Historia y moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género, teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. Bienvenido, comenzamos. Hola a todas y todos y gracias por estar con nosotras en un episodio más. En un principio, cuando nos planteamos la idea de hacer este podcast, vimos como un desafío hablar de historia sin tener una referencia visual para guiarles en el tema, y se nos ocurrió que podríamos apoyarnos en algo que fuera muy conocido para todos y contarles la historia de algo con lo que hemos crecido y que existe ya en nuestra memoria desde niños. Es el caso de este episodio. Aunque, como han podido darse cuenta, este podcast no pretende ser un podcast más de historia de moda en el que les decimos, en el siglo tal se vestían así y luego se vestían así. En este episodio sí vamos a enfocarnos en la moda del siglo XVIII, teniendo como referencia un clásico infantil que todo mundo conocemos. Este es La Bella y la Bestia. Pero no vamos a hablar del vestido amarillo de la Bella, del que mucho se ha hablado, o se ama o se odia, sino que nos inclinaremos un poco más hacia la moda masculina, teniendo obviamente como referencia a los personajes de Bestia, Gastón y otros. Pero antes vamos a dar un poquito de contexto histórico, como siempre. Como muchas otras películas de Disney, esta película se basa en un cuento tradicional. Aunque existen versiones anteriores, se considera que el filme se basa en la obra escrita por Gabriel Suzanne Barbauld de Villeneuve en 1740, además de la versión publicada y muy resumida de Jean-Marie Le Prince de Beaumont en 1756, que es una de las más populares. Por lo tanto, La Bella y la Bestia se ambienta a mitad del siglo XVIII. La línea de tiempo de La Bella y la Bestia es deliberadamente vaga, pero tenemos algunos indicios de que la historia tuvo lugar alrededor de la década de 1760. Bella y su padre vivían en una provincia en la costa de Francia antes de la Revolución Francesa. Entonces, ¿cómo era Francia durante ese tiempo? Bueno, a mediados de la década de 1700, Francia estaba básicamente en la cima de su poder. El rey Luis XV había comenzado a gobernar en 1715 hasta 1774 y tenía el poder absoluto con la Iglesia Católica de Francia de su lado. Francia ocupaba el segundo lugar después de Gran Bretaña en comercio y tenía el territorio unificado más grande con 22 millones de habitantes. La población era al menos 3 veces más que Inglaterra y 6 veces más que las tierras a su alrededor, como Holanda y Suecia. Desafortunadamente, en su rápido e intenso ascenso al poder, los ciudadanos comunes de Francia se estaban quedando atrás. Los agricultores tenían problemas para mantenerse al día con la población en aumento, ya que había muy pocos acres para cultivar para cada familia de agricultores. La tecnología en la agricultura también fue desalentada por la monarquía. Los agricultores nunca pudieron guardar dinero para ayudarse a sí mismos porque sus impuestos aumentaban constantemente. Menos mal que Bella y su padre no eran granjeros, ¿verdad? Sin embargo, por el lado de las artes y el próximo periodo de la Ilustración, Francia era una potencia. Recordemos que la realeza y los nobles tenían su propio mundo en Versalles desde Luis XIV y nada de eso había cambiado por 4 generaciones. El rey que estaba al mando ahora era Luis XV. Su amante oficial, Madame Pompadour, era conocida como la mecenas de las artes y la literatura. Como a Bella le encantaba leer, de hecho, tenía su propia biblioteca enorme, al igual que la Bestia, con miles de libros para elegir. Cuando la Ilustración, un periodo de avances filosóficos y científicos, estaba en auge, Madame Pompadour lideraba el movimiento. Mientras tanto, ¿en dónde podría haber estado Bella? Se cree que la ciudad de provincia en la que vivían Bella y su padre se inspiró en La Rochelle, una pequeña ciudad de provincia en la que nació la autora original, Gabrielle Suzanne Barbauld de Galon de Villeneuve.
El refrán dice, La Rochelle, belle et rebelle, bella y rebelde. Y eso era exactamente por lo que se conocía a esta ciudad. Aunque seguía siendo tan analfabeta como la mayor parte de Francia en ese momento, La Rochelle estaba un paso adelante del resto del país. Protestante cuando Francia era católica, La Rochelle luchó por la paz religiosa y el individualismo durante siglos. De hecho, en el momento en que Bella y Bestia se conocieron, la Ilustración ya se había abierto camino hacia La Rochelle. Pronto sería un gran momento para la ciudad, ya que su comercio de agua se benefició enormemente. Sus puertos tomarían más barcos y crearían entradas más grandes para el comercio. Por eso sería comprensible que encontráramos a una pareja tan ilustrada como Bella y su padre en este pequeño y dulce pueblo. Simplemente estaban un paso adelante. Durante ese tiempo, la bestia obviamente no era conocida en toda la ciudad, ya que la mayoría de los nobles como él se mantenían en secreto. Los aristócratas solían estar ausentes de la gente, peludos o no. Bestia, sin embargo, encajó en este periodo tan bien en la historia como en la realidad. Su castillo ofrecía muchas características de estilo barroco, pero tenía un toque en la ilustración con la impresionante biblioteca que guardaba. Por supuesto, no tan glorioso como los verdaderos cuentos de hadas, Francia a mediados del siglo XVIII era tan emocionante y salvaje como lo retrata La Bella y la Bestia, excepto, ya saben, sin los cubiertos encantados. En la bibliografía de historia de la moda no siempre se refleja la evolución de la vestimenta en su totalidad, sino solamente los cambios en las formas de vestir de las clases altas. Referencias visuales de cómo vestían las clases desfavorecidas de entornos rurales y urbanos las tenemos gracias a algunos pintores cuyas obras retratan la vida de estos sectores de la sociedad, entre ellos la obra de los hermanos Lenin, cuya obra resulta no menos expresiva que descriptiva y ofrece, por tanto, información detallada sobre la vestimenta de las clases populares. Los tres hermanos Lenin eran Antoine Lenin, Louis Lenin y Matthew Lenin, retratistas y miniaturistas que han sido poco estudiados y de quienes la autoría de sus obras queda, en ocasiones, sin definir a quién pertenece, generalizando con la denominación de Lenin Brothers. En la obra Familia de Campesinos, actualmente en el Museo del Louvre, se presenta a una familia cuya vestimenta denota una gran humildad, en la textura de los materiales gastados por el uso, la ausencia de calzado en los niños, lo ambientado de las piezas blancas. La moda entonces es esta. Los campesinos usan vestidos de paño de colores terrosos, una cofia, una pañoleta de lienzo en el cuello y un cinturón. La primera canción de La Bella, Bonjour, ya sea en la versión animada de 1991 o en el live action de 2017, es, además de una introducción a la película, una introducción al mundo de Bella, de los personajes, de su posición social y su nivel cultural. En las escenas que vemos a lo largo de la canción podemos advertir estas prendas. La camisa blanca para hombres y mujeres, que es la prenda interior por excelencia ya desde hace muchos siglos. Las mujeres llevan encima de esta delantales y los hombres chalecos, calzas y medias. Recordemos que Francia imponía la moda y la moda francesa ha sido siempre muy elegante y extravagante y las clases sociales tendían a copiarla. Si eran clases más bajas, pues lo copiaban tal vez con materiales más sencillos o de segunda mano, pero sin renunciar a las decoraciones como los bordados o tejidos brocados. En los últimos años del siglo XVII y hasta más o menos 1720 se impuso en toda Europa un nuevo estilo de tejidos de seda, los tejidos bizarros, del francés bizarre. El término sedas bizarras hace referencia a los tejidos fabricados en Europa entre 1695 y 1720, que presentan una decoración compuesta por elementos fantásticos combinados con motivos exóticos, influenciados por los tejidos chinos y mongoles de Damasco y que en ocasiones por su gran complejidad eran casi indescriptibles. Un ejemplo de esto lo vemos en el live action, como mencionaba Diana, con Monsieur Jean, que era el señor que perdió algo y nunca recuerda qué. En el mismo ambiente tenemos a personajes de una clase un poco más alta, como el profesor, que trae una casaca con los puños volteados, y un jabot, que era una tipo corbata blanca con holanes,
Que, por cierto, aquí quiero dejarles un dato curioso. El término corbata deriva de este accesorio que usaban los soldados croatas y es una mala pronunciación de croatas. Croata, cravat, cravata, corbata. Peluca con canelones, así se les llamaba a los rizos que iban de lado, dejando la parte alta de la cabeza para poderse poner el sombrero tricornio, que también llevan los niños que van entrando a clases. También el dueño de la biblioteca trae peluca y jabot. Creo que hubiéramos dicho al principio del episodio que habría que ver la película primero para darse una idea y después escucharlo. Pero bueno, las mujeres solteras llevan el pelo suelto y las casadas o mayores se lo cubren con un pañuelo. Los escotes son muy bajos y algunas lo llevan tapado con un pañuelo o con la misma camisa. El corsé es un elemento fundamental desde 1600. Es inconcebible ir sin él. Empiezan a usarlo las niñas aprox desde los 3 años. Se hacen de tejidos muy resistentes como el denim, como el que trae Bella. Esta tela venía de Nîmes, Francia, y de ahí toma su nombre. Estos corsés tenían costuras donde se insertaban las varillas. Se cosen con los mismos instrumentos con los que se hacen las velas de los barcos y era muy común la compra y venta de prendas de segunda mano. Venden sus corsés para comprar otros. Seguimos en esta primera parte de la canción Bonjour. En la escena posterior a la de la biblioteca, Belle se encuentra con varias mujeres que llevan versiones más recientes y prácticas del vestido a la francesa, casi más como un saquito. Este vestido lo llevan también las niñas que están lavando. A la muerte de Luis XIV, la moda se relajó un poquito y el vestido a la francesa se puso de moda, que consistía en un tipo bata con pliegues atrás que caían desde la nuca hasta abajo. Por delante se fijaba con alfileres al corsé íntimo y todo esto iba llevado siempre con una enagua del mismo color y un petillo decorado. Todo este volumen caía sobre varias capas de faldas interiores o estructuras con varillas. Puede verse en su totalidad este vestido en la primera escena, la del baile en el castillo. El estilo artístico de este periodo es el rococó. Y luego están las damas elegantes que, copiando la moda de María Antonieta, llevan sombreros enormes. En la indumentaria masculina se consolidó el traje francés de 3 piezas básicas: casaca, chaleco, calzas. Se usaba el terciopelo y paños de seda y lana. Las calzas se metían enrolladas debajo de las medias a la altura de las rodillas. A finales del siglo XVII, el traje masculino se sometió a una notable influencia de los uniformes militares. Así aparece la casaca, que era una especie de saco largo y ajustado con amplias bocamangas. La prenda, que llegaba hasta las rodillas, tenía aberturas en la parte posterior y en los laterales y bolsillos bajos en la delantera. En torno a 1690 adquirió más vuelo por detrás a través de unos pliegues en forma de abanico. La casaca tuvo un gran protagonismo por sí misma, ya que cubría completamente el saco y las bragas, por tanto ofrecía espacio para desplegar decoraciones y bordados. Además, dejaba asomar los puños de la camisa. Al comienzo eran de seda y posteriormente de paño para concentrar todos los adornos y la elegancia en los zapatos, los sombreros y los encajes. Esto dio por resultado una silueta del hombre mucho más afinada. Los bolsillos se transformaron de verticales en horizontales y bajos hacia 1680. Para esos años ya no se usan más los ringhams, que eran faldas pantalón, y se empezaron por culottes, que eran calzón o calzas largas ajustadas, que caracterizaran todo el siglo XVIII hasta que en la Revolución Francesa sean eliminados a favor de los sans culottes, literalmente sin calzas, que es el actual pantalón. Gaston y Le Fou traen estas casacas. El tajo en la parte trasera les permite montar. Traen botas para montar y sombreros tricornios. La de Gaston es roja, muy particular, y en ese periodo vestir de rojo estaba reservado para los ricos. El tinte rojo proviene del insecto cochinilla en México. Obtener ese color fue una tarea muy difícil y muy costosa hasta que aparecieron los tintes sintéticos. Incluso sin el rojo, su conjunto indica un hombre rico y privilegiado. Gastón era llamado capitán y era un veterano de guerra. En el siglo anterior e inicios de este, no se suele hablar mucho de vestimenta regional. La moda está en manos de los franceses. Por primera vez, Francia tiene una industria de la moda para hacer gastar a las personas y hacerlas lucir mejor.
Sin embargo, los ingleses son quienes dominan la moda masculina gracias a una avanzada industria de la lana, una maquinaria textil superior y unas técnicas de sastrería más refinadas desarrolladas durante este siglo. Estas diferentes influencias dan paso a expresiones como moda parisina y confección londinense. Y esto podemos verlo representado excelsa, sublime y orgásmicamente en los trajes de la bestia. Disculpen, pero la sastrería para mí es wow. Al ser un príncipe, sigue la línea de lujo y extravagancia propias de la corte francesa. Su vestimenta puede compararse con la de Gastón en cuanto a que ambos usan casaca, chaleco, calzas, medias y jabot, pero los materiales como el terciopelo, el encaje, la seda y las decoraciones como los cargados bordados de hilo de oro de los trajes de la bestia contra los tejidos lisos de Gastón marcan la diferencia y definen perfectamente tanto el rango social como el nivel cultural de cada uno. Gastón usa botas para montar, Bestia usa zapatos de punta cuadrada con hebilla, Gastón no usa peluca, Bestia usa peluca y maquillaje. Gastón es un soldado, Bestia un príncipe. Son dos mundos completamente diferentes y Bella se sitúa en medio de ambos. A uno de ellos pertenece y al otro aspira a ser parte. Mención especial al vestuario de Lumière, que, aun siendo un candelabro, no escapa a estar vestido a la altura de su rol en el castillo. Casaca bordada, chaleco, calzas medias y jabot. La bestia no pertenece a ninguna especie de animal, sino a una quimera, una mezcla de varios animales. Tiene la estructura de la cabeza y los cuernos de un búfalo, los brazos, las garras y el cuerpo de un oso, las mandíbulas y la melena de un león, los colmillos de un jabalí y las piernas, los dientes y la cola de un lobo. Se parece también a monstruos míticos como el minotauro o incluso a un hombre lobo. También tiene ojos azules, que es la única característica física que no cambia si es bestia o es humano. Algunos autores y expertos han sugerido que el cuento de la Bella y la Bestia pudo ser influido por una historia real. Se trataría de la historia de Petrus Gonsalvu, el cual, nacido en el siglo XVI en la isla de Tenerife, España, fue llevado a la corte del rey Enrique II de Francia. Petrus padecía la enfermedad de la hipertricosis, lo que provocaba un crecimiento anormal de pelo en el rostro y otras partes. En París fue acogido bajo la protección del rey y se casó con una bella mujer parisina llamada Catherine. Originalmente, Bestia se viste con unas bragas gris y una capa andrajosa. Después de que salva a Bella de una manada de lobos, su estilo de vestir cambia, reflejando una personalidad más refinada y a medida se va volviendo más disciplinada. El día que le mostró a Bella la biblioteca, vestía una camisa blanca de manga larga con cuello, con una casaca azul de brocado de seda y bragas azul oscuro. Luego agregó un chaleco cuando salieron a pasear a la nieve. La forma de vestir más referenciada es su atuendo de salón, que consiste en un traje de 3 piezas, chaleco, saco, calzas. Todo azul bordado en oro con jabot y puños de encaje, símbolos de poder económico. En la versión animada, en vez de saco, lleva un frac azul y una cola de caballo adornada con un moño azul, como solían peinarse las pelucas. Luego es maravilloso cuando los objetos vuelven a su forma humana y vemos los majestuosos vestuarios del perchero, que lleva un saco negro a rayas, que por cierto eran el último grito de la moda en los años 80 de este siglo. Dindon con un conjunto de pana, un chaleco rojo bordado en oro y peluca con cadogan, que era como una bolsita negra donde se guardaban la cola de caballo y formaban un moño negro. Lo que sigue es el baile, en el que, en mi opinión, los mejores vestidos son el príncipe, el maestro del piano y Madame Garderobe, que es la que canta, y que antes era el ropero. Los demás ya no llevan trajes de corte ni vestidos a la francesa y casi no vemos el uso de encajes, lo cual les va a venir muy bien porque la Revolución Francesa está a la puerta y pronto deberán renunciar a toda esta espectacularidad de la que hemos estado hablando. En 1774 subió al trono de Francia Luis XVI.
Su llegada al trono hizo pensar en grandes reformas del Estado, pero su falta de carácter, las intrigas de su corte y la oposición de los nobles le impidieron llevar a cabo las medidas oportunas. Junto a las de Luis XVI se cuenta la historia de María Antonieta, de la cual ya hemos hablado en el episodio 12, para que lo escuchen si es que quieren ahondar en este tema que también es fascinante y muy extenso. El 14 de julio de 1789 estalla la Revolución Francesa. Los dos mundos de Bella chocan entre sí, pueblo contra nobleza, y pronto Bella y Bestia tendrán que renunciar a sus lujos y huir, esconderse o camuflarse en una vida provincial en la que no puedan ser reconocidos como miembros de la aristocracia. Todo lo que representaba lujo ahora es como una señal que te condenaba. Los símbolos son importantes, hay que borrar del inconsciente colectivo los signos de la época superada. Si continuáramos contando la historia de La Bella y la Bestia después de la película o hubiera una secuela y nos apegaríamos estrictamente al periodo histórico que le sucede y su moral, quedaría algo así. Es el año 1789. Bella y Bestia tienen hijos. Han tratado de hacerse querer por la gente, ya que Bella solía ser uno de ellos, pero lamentablemente el status quo debe mantenerse. Imponen impuestos a los agricultores locales, mientras se eximen, como lo hicieron los nobles, para poder mantener su estilo de vida aristocrático. Bella abre su biblioteca, que los aldeanos no toman con amabilidad. Recordemos que ellos no quieren que las niñas lean. Bella no se da cuenta de que el pueblo era tan hostil debido a décadas de creciente tensión de clases. Simplemente deambula cantando: ahí van los sans-culottes como siempre. El Salvador, esta vez, es poco probable. Es Gastón, el jacobino. Sobrevivió a su caída y se trasladó a París, donde se rodeó de pensadores independientes y de la burguesía. Incluso más tarde lo vieron echándose unas copas con Robespierre. Gastón se dio cuenta de que la nobleza, léase el príncipe ex bestia, había aplastado sus ambiciones y robado a la mujer que amaba, por lo que quiere salvar a la gente de la bestialidad del gobierno de la aristocracia. Y la gente lo ama por eso. Mientras tanto, María Antonieta manda al pueblo a comer pastel, Luis XVI es depuesto, la monarquía abolida y la familia real encarcelada en la Torre del Temple. Gastón y su tripulación invaden el castillo acompañados por una sensible Madame Guillotine, y el príncipe Bestia y la princesa Bella pierden la cabeza, convirtiéndose en las primeras víctimas de la Revolución Francesa. Bueno, lamentamos este brutal final, pero quitando a los personajes que conocemos fue lo que sucedió con personajes de verdad. Hacia estos años, Francia dejó de ser líder en la moda y fue Inglaterra quien propuso la novedad en la vestimenta, tanto femenina como masculina. Empieza entonces el siglo de Inglaterra y termina este episodio. Esperamos que les haya gustado, hay muchísimas interpretaciones de esta historia y hemos tratado de mantenerlos lo más apegado a lo que se refiere a la vestimenta y la ubicación histórica. Les dejaremos en nuestro Instagram, historia y moda_, los fotogramas de las prendas que mencionamos y pedazos de los videos para que puedan relacionarlo todo y les haga un poco más de sentido. Si quieren conocer más sobre la Revolución Francesa, escríbanos por DM para darles más información sobre nuestros cursos y escuchen nuestros próximos episodios que le darán seguimiento a esta gran historia, nuestra historia. Los esperamos la próxima semana. Chao. Chao.